7 sueños divinos revelados, increíbles mensajes sagrados que transforman tu fe en la Noche. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, José, hijo de Jacob, vivía en la antigua tierra de Canaán, entre los verdes campos que su padre había cuidado con esmero. Desde su infancia, había sido un niño de sueños, un soñador que, en noches estrelladas, sentía la voz de Dios guiándole. Un día, mientras el sol dorado se escondía tras el horizonte, compartió un sueño con sus hermanos. Yo soñé que estábamos atando manojos en el campo, y de pronto mi manojo se levantó y se colocó en pie, mientras vuestros manojos se inclinaban ante él. Sus hermanos, con corazones llenos de envidia, replicaron, ¿acaso serás rey sobre nosotros? Burlándose de su llamado divino, la atmósfera en la casa de Jacob se tornó tensa. La ira y el rencor comenzaron a cernirse como una niebla oscura. Los corazones de los hermanos de José, llenos de resentimiento, decidieron actuar en un arranque de furia. Vendieron a su hermano como esclavo a unos mercaderes de Egipto y lo separaron del calor del hogar y la protección de su padre. Sin embargo, a pesar de la adversidad, la fe de José en Yahvé lo sostenía. En Egipto, mientras servía en la casa de Potifar, un oficial del faraón, la bendición de Dios lo seguía como una sombra. Dios estaba con José, y todo lo que tocaba prosperaba. Pero el camino no estaba exento de peligros. Acusado injustamente por la esposa de Potifar, José fue encarcelado. En la fría y oscura prisión, la esperanza parecía desvanecerse, pero en su corazón ardía una llama de fe. Allí, conoció a otros prisioneros que le contaron sus sueños. ¿No hay un intérprete de sueños entre nosotros?, preguntó José con una voz llena de convicción. Dios le dio la sabiduría para interpretar esos sueños, y así reveló el plan divino que se extendía más allá de la prisión. El tiempo pasó y la crisis del hambre azotó la tierra. El faraón, atormentado por un sueño inquietante que desvelaba su alma, se encontraba en profunda angustia. Al no hallar respuestas en su corte, recordó a José y lo mandó llamar. Ante el faraón, José, lleno del poder divino, desentrañó el significado de la visión: años de abundancia seguidos de años de hambre. El futuro está en las manos de Dios, proclamó, y así, con la sabiduría divina, fue elevado a un lugar de honor en Egipto, convirtiéndose en la mano derecha del faraón. Mientras José se preparaba para el desafío que vendría, cuestionaba en su interior: ¿están mis sueños y sufrimientos destinados a cambiar no solo mi vida, sino también la de mi familia? La historia de su redención se entrelazaba con el destino de aquellos que lo habían traicionado. La noche avanzaba, y con cada latido, la esperanza comenzaba a gestarse en su corazón. Mientras la luz de la revelación brillaba sobre él, un nuevo capítulo se alzaba en el horizonte. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continúen esperando, pues la revelación divina está por desvelarse, y el propósito supremo de Dios pronto tocará la vida de su familia, encerrándolos en un misterioso hilo de salvación que aún no han podido ver. En los días que siguieron, las tierras de Egipto comenzaron a sufrir la escasez que José había profetizado. Los campos y los hogares eran sombríos ecos de la abundancia que una vez conocieron. La gente vagaba en busca de alimento, y la desesperación llenaba los corazones de los que una vez fueron ricos. Mientras tanto, en el palacio, José observaba el cumplimiento de la palabra de Dios. Bajo su dirección, se había almacenado grano durante los años de prosperidad, y estaba preparado para enfrentar la severidad que vendría. Días se convirtieron en semanas, y la primera tanda de hambre comenzó a extenderse más allá de Egipto, alcanzando a los pueblos circundantes, incluida Canaán, donde su padre Jacob aún residía. En un momento de profunda angustia, Jacob, viendo que no había más alimento en su hogar,
convocó a sus hijos. ¿Por qué os miráis unos a otros? He oído que hay grano en Egipto. ¿Por qué no vais y compráis para que vivamos y no perezcamos? Los hermanos, temerosos de su propio pasado errante, prepararon su viaje hacia Egipto sin saber que el destino les esperaba con los brazos abiertos, aunque los llevaban en su corazón un peso de culpa que no podrían eludir. Cuando llegaron a la corte de José, el hombre que una vez había sido un joven soñador, ahora era un poderoso gobernante. Él los reconoció. Pero ellos no le reconocieron. José, sin embargo, comprendió que debía jugar su parte en este teatro divino. Era una oportunidad de confrontar su dolor y enfrentar a quienes le hicieron daño. Con una mirada llena de determinación, José habló: ¿De dónde venís? Pregunta que resonó como una campana en el silencio. Los hermanos, atemorizados, respondieron: venimos de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Los ojos de José se posaron en ellos, recordando su traición y la angustia que había soportado. Sin embargo, también vio el destino divino que les aguardaba. Actuando con astucia, José les dijo: eran espías, han venido a ver la debilidad de la tierra. Los hermanos se angustiaran, protestando: no, mi señor, somos hombres honestos, no hemos venido a espiar. José, en su papel de autoridad, decidió ponerlos a prueba: traeré a vuestro hermano menor, y así podré saber si decís la verdad. En el corazón de José comenzó a brotar la inquietud de querer revelar su identidad, pero cada palabra estuvo cargada de la necesidad de mostrarles el arrepentimiento y la redención. Durante días, ellos fueron retenidos, sus corazones llenos de culpa, mirando al rey que desconocían como su hermano. En cada encuentro, el clamor interno de José crecía, pero la mano de Dios guiaba cada paso. Finalmente, cuando el hambre de Canaán se hizo insoportable, Jacob accedió a enviar a Benjamín. Si he de perder a mis hijos, perderé, murmuró Jacob, sintiendo el peso de lo que el futuro pudiera depararle. Cuando Benjamín se presentó ante José, su corazón se desgarró al reconocer la carne de su carne. Sin embargo, un nuevo desafío estaba por llegarse. La copa de la sangre fue colocada en el costal del más joven, y así, se desataría una confrontación divina que revelaría el propósito eterno de Dios en esta historia tan intrincada. El encuentro final estaba a la vista. José se enfrentaría con sus hermanos y, de manera inminente, la verdad divina desde las alturas se manifestaría pronto. Esta historia de dolor y redención se entrelazaba con el gran plan de Dios, cuyo propósito iba a convertirse en luz para las naciones. La salvación no solo tocaba su historia, sino que reverberaría a través de generaciones, y así, en la penumbra del trauma, surgía el potencial de la restauración, como un sol que se levanta después de una larga noche. ¿Seré yo el salvador de mi familia? Pensó José, con el atrevido susurro de un propósito divino aún por desvelar. José contempló a sus hermanos, y un peso abrumador llenó su corazón. La larga espera y las pruebas no parecían nada en comparación con el sollozo de su alma. El eco de su infancia resonaba en su mente, recordándole el tiempo en que soñaba con reinos de abundancia y unidad familiar, un tiempo que había sido destrozado por la traición. Sin embargo, en ese mismo sueño, había una promesa de restauración que aún esperaba ser cumplida. Con una voz entrecortada por la emoción, José se acercó a ellos. ¿Soy yo acaso el rey de Egipto para concebir su presentación ante mí sin revelar la verdad?, preguntó en un tono cargado de desafío. Los hermanos, cada vez más atemorizados por la oscura revelación, solo podían guardar silencio. Sus corazones laten con temor, pues el peso de su conciencia comenzaba a desbordarse. El ambiente se tornó tenso. El Dios de mis padres me ha traído aquí, sus propósitos son más grandes que la traición de un hombre. Mis sueños no eran en vano. En ese instante, parecía que el mismo cielo se abría, y la luz divina iluminaba el corazón de cada uno. José, sintiendo el tirón de los hilos de la providencia, dijo: seré su salvador, no por mi justicia, sino por la misericordia que Dios ha tenido hacia mí. Entre murmullos, los hermanos comenzaron a hablar con desesperación. ¿Acaso merecemos redención por lo que hemos hecho?, exclamó Rubén,
recordando su intervención desesperada en el pozo. Su lamento resonó, tocando las fibras de la justicia y el perdón. Entonces, José quedó callado, el dolor de sus recuerdos se fundió con una nueva esperanza, en medio de la penuria había una oportunidad, un propósito divino que trascendía su sufrimiento. Finalmente, con el corazón abriendo las puertas de su identidad, aseveró: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis». Las palabras cayeron como un peso revelador sobre todos. Los rostros de sus hermanos palidecieron, la culpa y el arrepentimiento se mezclaban en una tormenta de emociones. Mas, no os entristezcáis, ni os peséis de esto. Porque fue para conservar vida que Dios me envió delante de vosotros, aseguró José con firmeza, recordando la palabra que Dios había puesto en su corazón. El hambre que se acerca no es solo para vosotros, es también para muchas naciones. Habrá abundancia una vez más, porque en las crisis, Dios puede forjar un camino de salvación. Un silencio reverente cubrió el lugar. La revelación de que la redención estaba en juego iluminó la oscuridad que había acechado a sus corazones. Puesta como en el fuego del crisol, la familia de Jacob se hallaba en la encrucijada del destino, unida por el propósito eterno de Dios. En ese instante crucial, cuando el perdón comenzaba a brotar de los corazones rotos, las puertas de un futuro glorioso se abrían. Pero aún había más por descubrir, y la sombra del plan divino se cernía sobre ellos. De hecho, Dios estaba utilizando esta serie de eventos para cumplir su promesa a Abraham: en él serían benditas todas las naciones. ¿Quién más puede traer luz donde hay oscuridad, y vida donde hay muerte?, se preguntó José mientras miraba a sus hermanos, que temerosos intentaban digerir la profundidad del momento. La historia apenas comenzaba a desplegarse. En esos corazones quebrantados, la pregunta se hacía eco en el aire: ¿cómo se desatarían las promesas de Dios y qué haría la familia de Jacob para convertirse en el canal de bendición a naciones enteras? Así, mientras la oscuridad del pasado daba paso a la luz de la reconciliación, la historia de la restauración estaba aún en sus inicios, llevando consigo la expectativa de que el gran propósito de Dios pronto se revelaría. La suavidad de la brisa se sintió como un susurro de Dios mientras los hermanos se enfrentaban a su realidad, aún atónitos por la revelación de José. La tensión que pendía en el aire parecía palpable en cada latido de sus corazones asustados. Avanzaron un paso más cerca, temerosos, y la incredulidad se transformó lentamente en algo más profundo, el asombro del perdón que podría fluir entre ellos, tan refrescante como las aguas de un manantial. José, ¿qué haremos?, preguntó Judá, su voz temblando con la carga del arrepentimiento. Asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, pero no sabemos cómo podremos expiar el dolor que causamos. Era un clamor de un alma abrumada, cada palabra impregnada de la sombra de sus actos pasados. El eco de sus decisiones resonaba en sus corazones, y las imágenes del pozo y la traición lo atormentaban, pero José, con el rostro iluminado por una luz celestial, respondió: «Dios tiene un plan que se despliega en este instante. No importa la oscuridad que hayamos traído a nuestro hogar, la luz ha prevalecido». En ese momento, parecía como si el tiempo se detuviera, y ambos mundos, el de la ofensa y el de la redención, convergieran en una poderosa danza. «Volved a vuestra tierra y traed a mi padre. Decidle que su hijo José, el segundo al mando de Egipto, aún vive», continuó José, serenando sus corazones desgarrados. «Y no seáis temerosos, pues en esta época de hambre, seremos un refugio para vosotros y para todos los pueblos». Las palabras de esperanza brotaban con la fuerza de un nuevo amanecer, como un río que fluía con promesas de vida. Así, enviaron a buscar al anciano Jacob, con la vida y el corazón entrelazados en sus manos. Mientras Rubén y sus hermanos regresaban, José se quedó allí, contemplando el horizonte del futuro. El toque de la soberanía de Dios se sentía palpable en el aire, y vislumbraba como esa misma redención, que en su vida fue cocida a fuego lento, estaba ahora destinada a florecer en la familia de Israel. El viaje de regreso fue como un sueño largamente esperado. Sin embargo, cada uno de los hermanos luchaba con una ansiedad que jorobaba sus espaldas.
Las palabras de perdón de José pesaban igual que la culpa que llevaba dentro. ¿Podremos ser realmente aceptados de nuevo?, murmuró Simeón. Y la respuesta de Dios a esa pregunta permanecía aún en suspenso, como si estuviera dibujando una imagen más grande que ellos pudieran vislumbrar. Al llegar a su hogar, Jacob miró a sus hijos. Su rostro se detuvo en ellos, escudriñando la veracidad en sus ojos, mientras su corazón latía cargado de inquietud. ¿Qué ha pasado en Egipto? ¿Por qué estáis tan pálidos?, preguntó, la inquietud claramente reflejada en su voz. Fue entonces que Judá, llenándose de valor, dijo: Padre, nuestro hermano José vive, y él es el gobernador de toda la tierra. En ese instante, Jacob quedó sin aliento, con la incredulidad haciéndose eco en su ser. Mientras los hermanos relataban los sucesos, las promesas de Dios se entrelazaban con sus vidas. La revelación prometía que Egipto no sería solo un refugio para su familia, sino un lugar donde se desatarían la bendición y la protección de Jehová. Y así, con la esperanza de la reconciliación ardiendo en sus corazones, hubo un giro monumental en la historia. El cumplimiento de las promesas divinas se avecinaba y parecía haber un hilo que comunicaba cada suceso. Dios ha traído todo esto a propósito, murmuró José para sí. En ese pensamiento, una nueva pregunta emergía, vibrante: ¿qué otros misterios del almanaque eterno se habían de desvelar en esta saga de la familia de Jacob que reflejaría la gloria de Dios? La narración apenas comenzaba, y la providencia divina aún aguardaba su momento, tejiendo cada destino, cada lágrima y cada súplica, en una historia que cambiaría el destino de naciones. La promesa de redención no solo descendería sobre Egipto, sino que finalmente resonaría en un eco eterno que haría eco hasta el final de los tiempos. Los días pasaron en un sutil vaivén entre la esperanza y la ansiedad. Jacob, aferrado a la promesa de su hijo, no podía evitar los ecos de angustia que palpitaban en su corazón. La revelación de que José todavía estaba vivo llenó su alma de luz, pero la sombra del temor pesaba sobre él. ¿Cómo podremos enfrentarnos al faraón? ¿Qué le diré a la tierra de Egipto? Mientras tanto, los hermanos de José completaron sus preparativos. Llenaron sus carretas con víveres esenciales, llevando semillas, frutos y lo que pudieron encontrar para demostrar su gratitud hacia el gobernador de Egipto. Cada paso que daban era una mezcla de miedo a lo desconocido y la promesa de una rendición que parecía incomparable. Llegó el día marcado por el cielo, y así, Jacob, con sus hijos a cuestas, se puso en marcha hacia Egipto. La travesía fue un reflejo del viaje a la tierra prometida, con recuerdos de los caminos de sus antepasados resonando en sus corazones. En ese momento de dudas, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se convirtió en su estandarte, y la voz divina parecía murmurar en los vientos, promesas de lo que estaba por llegar. Cuando finalmente llegaron a la ciudad de José, la escena fue surrealista. La magnificencia de la corte del faraón se extendía ante ellos, y el esplendor de los palacios los dejó atónitos. ¿Estás preparado para lo que viene?, preguntó Rubén, sus palabras atronando en el aire pesado. No sé si podré enfrentar a nuestro hermano. La culpa se aferra a mí como un peso mortal. Jacob, sintiendo la carga de sus temores, alzó la vista al cielo y oró: «Oh Dios de mis padres, te ruego que me des valor. Que mis palabras fluyan con verdad y amor». Y en ese preciso instante, vislumbró una pequeña nube blanca en el cielo, como un signo de la presencia divina que sobre él se posaba. Al entrar al palacio, se encontraron con José, quien, vestido como un gobernador, irrumpió en la sala con un porte majestuoso. El tiempo pareció detenerse mientras sus miradas se encontraron. Con el corazón palpitante, José apresuró el paso y se arrodilló ante su padre. «Padre», exclamó, su voz quebrada por la emoción. Jacob, abrumado, cayó sobre su hijo, y las lágrimas de la reconciliación fluyeron como ríos del alma. Fue un abrazo que eliminó años de dolor, un encuentro que traía consigo el eco de una redención divina. «Aunque creía que estabas muerto, eres mi hijo», dijo Jacob, temblando de alegría. «Vengan, sentémonos juntos y compartamos el banquete que he preparado», dijo José con dulzura. «No temáis»,
pues todo lo que ha sucedido ha sido parte del plan de Dios. La familia se unió en torno a la mesa, el aroma de la comida envolviendo el ambiente. En medio de ese festín, los corazones de los hermanos, una vez cubiertos de arrepentimiento, comenzaron a llenarse de un nuevo espíritu de vida. Sin embargo, el susurro de Dios aún resonaba en el aire. Mientras José les narraba los acontecimientos que lo habían llevado a ser gobernador, su voz se tornó solemne. No fuisteis vosotros quienes me enviaron aquí, sino Dios. Él siempre ha estado tejiendo esta historia en su propósito eterno. Las palabras de José resonaban en las mentes de todos, sembrando la semilla de una verdad más profunda. Dios ha establecido un futuro para nosotros que aún no entendemos, añadió José, mirando los rostros de su familia. Así, entre risas y lágrimas, la historia de la familia de Jacob se reescribía por la mano de Dios. El restaurador de lo que estaba quebrantado se movía entre ellos, obrando milagros en el silencio de sus corazones. De repente, en el rincón de la sala, un mensajero llegó con nuevos informes. El faraón desea ver a esta familia. En el aire flotaba una nueva inquietud y misterio. Con un destello de revelación en sus ojos, José recordó los sueños que habían atormentado su juventud, donde 11 gavillas se inclinaban ante él. La mirada de su padre y la de sus hermanos lo llevaron a reposicionar esos sueños en su mente como parte del propósito supremo de Dios. Padre. En este encuentro hay algo más profundo, algo que debemos desvelar ante el faraón, dijo José, una chispa de revelación brillando dentro de él, iluminando las ventanas del alma. ¿Qué propósito divino aguardaba en este próximo encuentro? La historia aún guardaba su propio secreto, entrelazando generaciones en un reloj eterno de gracia y redención que estaba por llegar. Y así, con temor reverente y corazones palpitantes, la familia de Jacob fue conducida ante el faraón. El palacio resplandecía con una luz dorada, y cada paso parecía resonar en los caminos de la historia de Israel, como un eco de la promesa hecha a Abraham: multiplicaré tu descendencia. Eran hombres y mujeres de la tribu de Israel, y el peso de sus antepasados se hacía sentir en cada mirada perdida, en cada susurro cauteloso que recorría el aire. José, cernido de emociones, ajustó su toga y miró a sus hermanos. Con una voz firme, comenzó a preparar a su familia. Cuando estemos ante el faraón, no ocultéis vuestra identidad. Él se preguntará sobre nosotros y nuestras tierras. Hablad con honestidad sobre quiénes somos y por qué hemos venido. De este encuentro surgirá algo importante, algo que Dios ya ha preparado. Llegaron ante el faraón, quien, con sus ojos de aguda perspicacia, los examinó. ¿Quiénes son ustedes y qué desean en mi tierra?, preguntó con una voz que resonó como un trueno. Fue José quien tomó la palabra. Soy José, el gobernador de Egipto, y estos son mis hermanos. Venimos de la tierra de Canaán a causa de la hambruna que ha asolado nuestras tierras. Te pedimos que nos permitas habitar en tu país, donde hallaremos alimento y refugio. El faraón, quien conocía el carácter de José, fijó su mirada en él. ¿Y qué me dices de tu padre, el hombre que te engendró? ¿Está aún vivo? Con un nudo en la garganta y lágrimas contenida, José respondió: mi padre está bien, se encuentra en Canaán. Es un hombre anciano, y su corazón anhela volver a ver a su hijo. La emoción en su voz conmovió el corazón del faraón y sus consejeros. Mientras tanto, los hermanos de José observaban con asombro. Era un momento de revelación divina, la providencia de Dios se manifestaba en cada palabra. Recordaban sus actos de desprecio hacia él, sus decisiones que habían cargado de sufrimiento a su padre y la familia. Sin embargo, ese dolor del pasado se tornaba ahora en una oportunidad para el cambio y la redención. Traigan a su padre y a los que están con él, y que se establezcan en la tierra de Gosén, declaró el faraón. Serán bienvenidos, y desde aquí hallarán sustento y paz. Un susurro de esperanza llenó la habitación. Todo lo que parecía perdido, se vislumbraba renovado. En el fondo de su corazón, José sabía que todo esto estaba escrito en el plan eterno de Dios, que había estado dividiendo los caminos para el cumplimiento de la promesa que se había hecho a su familia.
Una vez otorgada la bendición del faraón, José condujo a su familia hacia el lugar donde su padre había estado esperando. El día brillaba en todo su esplendor cuando, de repente, al atravesar la puerta de su hogar, Jacob vio la figura de su hijo acercándose. Con un grito de sorpresa, el anciano cayó hacia adelante, y finalmente se abrazaron en un momento excesivo de amor, lágrimas fluyendo como ríos. La tristeza de años se desvanecía, reemplazada por la alegría de una reconciliación divinamente orquestada, mientras esa escena sagrada se desmoronaba frente a él, José, en su corazón, sintió un impulso. Tenía que confesar a sus hermanos algo que Dios había revelado en la quietud de sus lagos internos. Hermanos, no vinieron aquí sin un propósito. Cada sufrimiento, cada momento de dolor, ha sido parte del plan soberano de Dios para nosotros. Hay un futuro glorioso que nos espera, un destino más allá de lo que hemos atravesado. Y justo cuando el sol se ocultaba, la luz de un nuevo entendimiento iluminó el camino hacia adelante. Era el tiempo de abrir el ciclo de los sueños de Dios, donde se revelaría el destino de las naciones y donde incluso en las horas más oscuras, la fidelidad de Dios jamás flaquea. La promesa de una transformación histórica estaba emergiendo, y ante sus ojos, el hilo de la providencia comenzaba a tejerse con un significado aún más profundo. Este es solo el comienzo, hermanos, dijo José con resolución. Tiempos de revelación se están acercando. La historia no acaba aquí, porque el corazón de Dios es vasto y sus planos aún no se han acabado de desplegar. Mientras se preparaban para enfrentar la nueva vida en Egipto, un viento suave movió las cortinas de la habitación, un recordatorio tangible de la promesa divina que habitaba entre ellos. ¿Qué sueños estaban por revelarse? ¿Qué misterios aguardaban a ser desvelados en los corazones de aquellos que confían en el Señor? Así, concluyó el día, y con la expectativa de lo que venía, una nueva página estaba por escribirse en el libro de la redención, un libro que jamás conoció el final. Los días pasaron, y la familia de Jacob se estableció en la tierra de Gosén, donde los pastores de ovejas hallaron un lugar fértil para sus rebaños. La prosperidad se desbordaba en sus hogares, y los corazones que una vez habían estado llenos de amargura comenzaban a bailotear al son de la esperanza renovada. Pero en medio de esta abundancia, la sombra de lo que estaba por venir pronto se cerniría sobre ellos, y el rayo del destino aún no había dejado de brillar. Mientras tanto, José, con el rostro lleno de gracia y autoridad, llevaba a cabo sus deberes como gobernador de Egipto. Sin embargo, las noches lo desvelaban con una inquietud profunda. En las visiones que Dios le había concedido, vio un mundo donde la gloria del Señor se manifestaba, pero también un tiempo de prueba y tribulación que consumiría a Egipto. A medida que las estaciones cambiaban, su corazón se llenaba de una carga que lo conducía a buscar la voz de Dios en la quietud de la noche. Una noche, sentado a la orilla del Nilo, mientras la brisa refrescante acariciaba su rostro, José clamó: «Oh Señor, ¿qué es lo que has decidido para tu pueblo? ¿Cómo se desplegarán las maravillas que has prometido?». Sus palabras se desvanecían en la oscuridad, y en ese silencio, una respuesta divina comenzó a formarse en la profundidad de su ser. La mañana siguiente, al regresar a casa, encontró a su padre Jacob rodeado de sus hijos, quienes compartían historias de sus días en Egipto. Sin embargo, había una inquietud en el aire, un sentido de que los tiempos estaban cambiando. Jacob, reflejando la sabiduría de años vividos, exclamó: «Mis hijos, el Señor ha sido bueno con nosotros, pero no debemos olvidarnos de su pacto. El tiempo de las pruebas llegará, y será en esos momentos que nuestra fe será puesta a prueba». José, captando la esencia de sus palabras, sintió un ardor en su corazón. «Padre», comenzó con voz temblorosa, «he sentido que nuestro destino no está solo sellado en abundancia, sino también en desafíos que vendrán. Pero no debemos temer, el Señor está con nosotros». Los hermanos, preocupados y perplejos, intercambiaron miradas. «¿Qué quieren decir con desafíos, José?», inquirió Judá, la inquietud marcando su tono. «¿Es que vendrá otra hambruna? ¿Dónde está el consuelo en esto?». Con la certeza de quien ha sido preparado por la mano de Dios, José respondió: «Escuchadme, hermanos.
Hay visiones en mi corazón que me han mostrado un tiempo de aflicción, mas también un tiempo de liberación. El propósito de Dios se manifestará a través de nuestras pruebas. En ellas, quienes crea su promesa, se levantará como testigo de su gloria. La habitación se llenó de un silencio reverente, y Jacob alzó su mirada hacia el cielo iluminado al atardecer. Tal vez sea el momento de buscar la dirección del Señor, dijo, su voz envolviendo el ambiente. Oremos juntos, y pidámosle que nos revele su plan. Se reunieron en oración, cada corazón abierto a la enseñanza divina. Mientras sus voces se alzaban ante el trono de gracia, un estruendo resonó en su interior, y un mensaje de esperanza y advertencia fluyó en forma de un sueño. La revelación de un futuro glorioso resplandecía, mientras sombras de pruebas amenazaban con cubrir el sendero. Hay una revelación que se aproxima, murmuró José. Los tiempos de prueba acercan, pero después de ellos, Dios traerá liberación. La tierra será marcada por 2 años de hambre, pero nuestras vidas serán el testimonio de su provisión. Pues a través de nosotros, el plan de salvación se extenderá. A medida que se disipaba la reunión, la anticipación palpitante impregnaba el aire. El destino de Israel no solo dependía de su supervivencia, sino que, en lo más profundo del corazón, el propósito divino se tejía, enlazando la historia con el futuro de la redención. De este modo, la prosperidad estaba garantizada, pero también el desafío. Un misterio aún por desvelar se cernía sobre ellos, dejando vibrar una pregunta: ¿qué caminos tomará el pueblo de Dios ante él? ¿Inminente peligro? José, al contemplar el futuro, supo que estaban a punto de entrar a los recovecos del propósito divino, donde cada vida, cada dolor y cada lágrima serían elementos de un plan mayor. Así se acercaba el tiempo de la revelación profética, un momento decisivo donde el pacto de Dios resonaría entre aquellos que permanecen fieles. ¿Estarían dispuestos a enfrentar lo que el Señor tenía preparado? Mientras el sol descendía en el horizonte, la promesa de Dios brillaba como una antorcha encendida, esperándolos a cruzar el umbral hacia su destino divino. Los días transcurrieron como un susurro entre los valles y montañas de Egipto, y la familia de Jacob florecía en la tierra de Gosén, aún sin saber que el eco de la justicia divina pronto resonaría en sus corazones. En el corazón de la prosperidad, cada rayo de sol parecía ser un reflejo de la bondad de Dios, pero bajo la superficie, un tiempo de necesidad se gestaba, como una tormenta que acecha al viajero desprevenido. Una noche, mientras las estrellas centelleaban en el firmamento, José se encontró nuevamente al borde del Nilo, un río que, como su historia, serpenteaba entre la vida y la muerte. En su mente, los sueños de advertencia y revelación lo atormentaban. Clamaba al Señor: «Oh Dios de mis padres, lo que me has mostrado es oscuro como el abismo. ¿Por qué ha de venir una prueba tan grande sobre nosotros? ¿Qué significan estos años de hambre que se aproximan?» La respuesta llegó con la fragancia del viento. No fue solo un susurro, era una voz que ardía como fuego en su interior. «José, mi siervo, los tiempos de penuria servirán para forjar la fe de tu pueblo. Mostraré mi gloria cuando el dispensador de pan resplandezca entre ellos». ¿Está preparado el corazón de Israel para depender plenamente de mí? Al regreso de sus pensamientos, José se encontró rodeado por su familia. Sus rostros, iluminados por el resplandor del fuego, reflejaban la calidez de la unidad, pero también la inquietud que comenzaba a pesar en el aire. Jacob, en busca de la tradición familiar, enroló a sus hijos en charlas sobre los sacrificios en el altar. Pero una sombra de preocupación cruzaba su semblante. ¿Y los días de abundancia serán para siempre?, preguntó Rubén, el mayor de los hermanos, rompiendo el silencio que se cernía entre ellos. «La gloria de Egipto, ¿dónde nos conducirá? No podemos permitir que la riqueza nos distraiga del propósito de Dios». José, con el carácter adquirido en el palacio y la sabiduría divina sembrada en su corazón, respondió con firmeza: «Hermanos, los señores de Egipto nos han brindado refugio, pero nuestra verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones, sino en el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados. Vendrán días de hambre, como me han revelado,
Sin embargo, es el tiempo de nuestra fe lo que será probado. ¿Y qué haremos cuando el hambre llame a nuestra puerta?, preguntó Simeón, su voz cargada de inquietud. La preocupación se alineaba con los ojos de cada hermano, reflejando el mismo deseo de aferrarse a la esperanza. Escuchad, he tenido visiones en las que 7 años de abundancia preceden a los 7 años de hambre. Así como el Señor guardó a Noé en su arca, así guardará a aquellos que confían en él, dijo José, firme en su convicción. La provisión de Dios será suficiente, solo necesitamos permanecer fieles y preparados. Jacob, sintiendo la convicción de su hijo, asintió con desgano, reconociendo que se acercaba un tiempo de prueba, pero también un tiempo de milagros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos y pidamos por dirección y fortaleza. Se arrodillaron juntos, sus corazones entrelazados en un clamor sincero. Mientras la oración penetraba el cielo, la atmósfera se tornó densa con la presencia del Altísimo, y el Espíritu Santo envolvió el lugar. De repente, la visibilidad del futuro se ensanchó. En ese momento de fervor, José sintió una revelación vibrar en su ser. El Señor nos está preparando para algo grande. No solamente seremos preservados, sino que seremos el canal de su salvación. Un día, nuestras familias mirarán atrás y verán cómo el obrar de Dios a través de nosotros fue un puente hacia la redención. Un silencio reverente se apoderó del grupo, la verdad poderosa danzando en el aire. Justo cuando la paz comenzaba a asentarse, la voz de Dios resonó en su corazón, mostrándoles un nuevo nivel en el plan divino. Cada lágrima que habían derramado, cada lucha que habían enfrentado, se transformarían en testamentales de fe. Esa historia aún tenía mucho camino por recorrer. Así, mientras la luna reflejaba el agua del Nilo, un nuevo misterio comenzaba a desvelarse. El hondo propósito detrás de la hambruna no era solo la necesidad de alimento, sino un camino que conduciría a la salvación de muchas almas. ¿Estarían listos para seguir la senda de Dios? El viaje hacia el cumplimiento del pacto estaba a punto de dar un giro inesperado, y sus corazones latían al unísono con la inquietante certeza de que los caminos del Señor son siempre más altos que los de los hombres. Los días siguieron su curso en la calidez del país de Egipto, pero en el corazón de José, la realidad de la advertencia divina seguía latiendo con una intensidad palpitante. Cada amanecer traía consigo una sensación de urgencia, como si el cielo viniera a demandar la preparación de su pueblo para lo que estaba por venir. En su interior, una lucha espiritual se intensificaba, pues la revelación del hambre inminente le había mostrado no solo su fragor, sino también su propósito, probar la fe de su familia. Mientras contemplaba el suave murmullo del Nilo al amanecer, el recuerdo de sus visiones volvía a su mente. José sabía que el tiempo de abundancia no duraría para siempre, y una sensación de peso, casi como una carga divina, se posaba sobre sus hombros. Al regresar a casa, encontró a sus hermanos reunidos, las palabras de la revelación aún frescas en su memoria. Hermanos, comenzó con voz firme, ya se acerca el tiempo que me fue mostrado. Debemos prepararnos, no solo para guardar lo que hemos recibido, sino para compartir lo que será necesario. El hambre no solo afectará a Egipto, el mundo entero sufrirá su estruendo. Judá, el cuarto hermano, miró a José con un semblante inquieto. ¿Cómo podemos prepararnos, José? La tierra anda derrochando, los campos maduran, y nosotros disfrutamos del favor del faraón. Pero, ¿qué hacemos con la visión que llevas en el corazón? José, sintiendo la presión de la responsabilidad, respondió, nuestro Padre nos ha llamado a ser un pueblo que confía en la palabra de Dios. Construyamos graneros, almacenes que contengan la abundancia de estos años. Así seremos un refugio para aquellos que clamen en su necesidad. Porque hay un diseño divino detrás de esto, Él transformará nuestra escasez en un manantial de bendición. Mientras hablaba, la fe vibraba en su voz y penetraba el corazón de sus hermanos. Sentían la urgencia de actuar, y en ese momento, la unidad que los ató durante años comenzaba a tomar nueva forma, como si cada uno de ellos entendiera que debían ser parte del plan divino que se tejía a través de su historia. Días después, se dispusieron a reunir los granos y las provisiones.
Desde el amanecer hasta el ocaso, trabajaron con el ardor de la fe. Sin embargo, las miradas de los egipcios eran esquivas, la creciente incomprensión se palpaba. No todos estaban dispuestos a escuchar la voz que clamaba de parte del Dios Altísimo. Un día, el faraón se acercó a José, inquieto por las noticias que llegaban de otras tierras. El hambre se aproxima, dijo, y ya comienzan a desfallecer a mi puerta. ¿Acaso mi suerte se ha agotado para con ustedes? Oh faraón, clamó José, la sabiduría que has concedido a tu siervo servirá de protección para esta nación y para todos aquellos que vienen de lejos. La revelación del Señor indica que cuando llegue la escasez, Egipto será el salvador de las naciones. ¿Quién eres tú para hablar con tal autoridad?, preguntó el faraón, aunque en su corazón había una mezcla de curiosidad y anhelo. ¿Cómo sé que tus palabras tienen valor? Porque el Dios de Israel, el único y verdadero, ha declarado su voluntad a través de sueños. Vendrán 7 años de hambre que asolarán la tierra, pero aquellos que se preparen experimentarán su provisión. El faraón sintió la certeza en la voz de José. En su interior, el eco de la voz de Baín resonó como un trueno, trayendo una claridad que él no podía ignorar. Al caer la noche, mientras el palacio se llenaba de murmullos y ansiedades, el faraón tomó una decisión que marcaría a su nación, a la familia de Jacob y a todos los pueblos del mundo. Así, incluso mientras la oscuridad caía, el plan soberano de Dios comenzaba a expandirse como un hilo dorado que tejía la providencia en el tapiz de la historia. Poco sabían ellos que dentro de poco, sus corazones enfrentarían un desafío aún mayor, uno que haría resonar los ecos no solo de la fractura, sino también de la redención. ¿Estaría listo el pueblo elegido para el surgimiento glorioso que Dios tenía en mente? La historia de su fe apenas comenzaba a revelarse. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, un nuevo día se cernía sobre Egipto y la casa de Jacob. Pero no solo era el amanecer de un día cualquiera, sino el preludio de eventos que cambiarían para siempre el curso de su historia. La revelación sobre la inminente hambruna había puesto en marcha un ciclo sagrado, y en el corazón de José latía con fuerza una verdad divina, una certeza de que cada suceso estaba entrelazado en el gran plan del Creador. Los días transcurrieron en un vertiginoso vaivén de preparación y trabajo. Bajo la dirección segura de José, Egipto comenzó a acumular grano en vastos graneros, mientras los vientos de escasez comenzaban a soplar en tierras lejanías. El pueblo trabajaba unido, sin entender del todo los propósitos de sus esfuerzos, pero confiando en la sabiduría de su gobernador. Mientras tanto, los amigos y enemigos del faraón observaban con escepticismo. ¿Quién es este hebreo que reclama ser el salvador de Egipto? Susurros de duda danzaban en el aire, pero José sabía que no podía flaquear, Dios estaba con él. En la distancia, bajo cielos enmarañados, la familia de Jacob en Canaán enfrentaba el hambre. Las cosechas habían fracasado, y el desespero comenzó a atormentar sus corazones. En medio de esta penuria, se encendía una chispa de esperanza cuando llegó la noticia de que había grano en Egipto. Jacob, viendo la necesidad de su hogar, reunió a sus hijos. ¿Por qué permanecéis aquí mirando unos a otros? He oído que hay alimentos en Egipto. Vayan, compren un poco de comida para que vivamos y no perezcamos. Los hermanos, aún cargando el peso de su traición, se prepararon para el viaje. A medida que caminaban hacia Egipto, el eco de su culpa resonaba en sus corazones, cada paso era un recordatorio de la oscuridad que habían sembrado. Sin embargo, en sus mentes había también un hilo de esperanza. Cuando finalmente los hermanos llegaron a la corte de José, la tensión en el aire era palpable. José, con discernimiento y autoridad, los observó. Sabía que debía confrontarlos, pero también que era el momento de cumplir un propósito mayor. ¿De dónde venís?, preguntó con firmeza. Los hermanos, temerosos, respondieron, venimos de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José, con su corazón dividido entre el sufrimiento del pasado y el deseo de restaurar su familia, optó por ponerlos a prueba. Sois espías, venís a ver la debilidad de la tierra. Uno a uno, los hermanos protestaron, insistiendo en su inocencia.
No, mi señor, somos hombres honestos. Hemos venido a comprar comida, y hay un hermano menor que se quedó en casa. Cada palabra de sus labios era un eco de su historia compartida, cada mirada una invitación al perdón. Con astucia divina, José les mantuvo en la duda durante varios días, y la preocupación comenzó a consumirlos. Cuando finalmente anunció la liberación de un hermano, la angustia y la incertidumbre crecieron. El nacimiento de una nueva esperanza también traía consigo la sombra del arrepentimiento. Mientras tanto, el deseo de reconciliación ardía en el corazón de José. No solo quería acercarse a ellos como hermano, también anhelaba ser un canal de fe y redención. Mientras terminaban sus gestiones, planeó el encuentro con su padre, pero temía que el recuerdo de su dolor ahogara la luz del amor que tanto deseaba compartir. En una noche indomable y oscura de reflexión, clamó al Señor: dame las palabras adecuadas para este encuentro, y que el perdón fluya como un manantial entre nosotros. Su clamor fue respondido, y a medida que la mente de José se fogueaba con la revelación divina, se dio cuenta, su historia era un hilo en el gran tapiz del sobresaliente amor y pacto de Dios. No era solo la historia de una familia rota, sino la obra de un padre que se despliega como un maestro artista. Días después, cuando los hermanos regresaron con su padre Jacob y Benjamín, el aire estaba impregnado de un aroma de anticipación intensa. En la reunión, José, sintiendo la carga de su historia, no pudo contener más su compasión. Prometió que todos serían proporcionados y cuidados en Egipto. Traeré alivio a esta casa, y comencemos una nueva narrativa, el relato de la redención. Mientras se acercaban a la mesa para romper el pan, una sombra de temor cruzó el rostro de Jacob al ver a su hijo. Pero José, con amor entrañable, exclamó: Padre, soy yo, José. Los cielos han conspirado para traernos aquí, y en esta unión encontraremos vida nueva. En la penumbra de su encuentro, la visión de transformación se desplegó como un sol naciente en el horizonte. Sus corazones, que habían estado separados por dolor y traición, se unieron bajo el manto de la gracia de Dios. José les dijo: el hambre solo es una fase en la historia que Dios forjará. No os doláis por lo que pasó, fue Dios quien me envió delante de vosotros para preservaros en esta gran escasez. Mientras las lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas, una revelación comienza a nacer: ante el designio de Dios se iría redimiendo no solo a una familia, sino también a las naciones. ¿Quién puede ser como Él, que usa el sufrimiento para brindarnos gracia?, reflexionó José, sintiendo que el propósito divino apenas empezaba a desplegarse. En ese momento, la luz celestial brilló sobre ellos, revelando que el plan de Dios estaba en acción, formando un hilo de salvación que no solo tocaría a su familia, sino también al mundo entero. Así, la historia de Israel empezaba a moverse hacia el cumplimiento de promesas hechas desde antiguo, virlando a través de generaciones, pero al instante, las palabras de Dios reverberaron en el corazón de José, como un eco eterno: este es solo el principio, y aún hay más por descubrir. La promesa de redención iba más allá de ellos, el designio divino aguardaba su llegada, forjado en el crisol del sufrimiento, pero repleto de esperanza. ¿Cómo se desatarían las bendiciones de Dios? ¿Qué nuevos caminos se abrirían en esta travesía divina? La anticipación cruzó sus corazones, y la historia de su vida, una historia de traición, dolor y redención, había encontrado su propósito. Así se cerraba el día, pero el cielo mantenía su luz, un recordatorio del pacto sagrado. Cada uno de ellos sabía que el futuro, aunque incierto, iba a ser un escenario de la obra maestra de Dios. Tanto sufrimiento había de llevar a la gloria, el misterio divino apenas comenzaba a revelarse en sus corazones, y la historia aún guardaba sus secretos, esperando a ser desvelados por la mano amorosa del Altísimo.